El último día me encontré con estos dos hermanos a la puerta de un supermercado y me dicen en su idioma si los podía llevar en moto. Y claro, mira qué contentos se quedaron después, ya que debía ser su primera vez dando una vuelta en moto. Disfruté mucho viendo las caras de alegría que ponían. Okay. Bueno, me voy de Bazarlán hacia Sofía. Son las 9:30 de la mañana. Temperatura un poco fría de 15 grados. ¿Qué más da la temperatura que hacía? Lo importante es que no llovía. Eso es la mejor cosa que hay para andar en moto de forma natural o normal y no mojarse, que es un incordio. Bueno, pues hoy voy dirección a Sofía, que me queda unas 3 horas de viaje, así que por ahora todo muy bien y muy contento de este día tan hermoso. Nos vamos hacia Sofía porque quería ir más lejos. Yo quería ir hacia Macedonia del Norte, pero ya es el doble de trayecto y no me va a dar tiempo. Y después de Macedonia quiero ir a Kosovo, que queda un poco más al norte de Macedonia. Y Kosovo... ¿Tú cómo sueles decir? ¿Kosovo o Kosovo? Es que a mí me suena de las dos formas muy bien. Serbia, por ejemplo, y algunos países más de Europa que no lo dan reconocido como país. Entonces es un país muy pequeñito, parece una comunidad autónoma. Ya lo veremos. Pues acabo de meterme sin querer en Zápora. Iba a dirección a Sofía, cogí un desvío mal, que no le hice caso al GPS, y acabé aquí, en esta ciudad también muy conocida de Bulgaria. Zágora es conocida como la ciudad de los pintores y poetas por los tilos, que es un árbol muy relajante, y también es conocida por sus calles largas y rectas. Definitivamente me encantan estas máquinas del café. Da mucho placer hacerte tu propio café y que salga tan rico como este. Al final tuve que meterme por la autopista porque me ahorraba 1 hora y media de viaje. No me quedó otra opción. Lo malo de la autopista es que yo voy a 80 cuando los otros coches que vienen detrás igual te van a 140. Tengo que ir súper arrimado al arcén. No vaya a ser que venga uno con mala vista y me dé un toque o me roce. Siempre va a ser un poco más peligroso que la carretera local. Así 2 horas y media. Vaya aburrimiento. Llegamos a Sofía, capital de Bulgaria. Y por ahora bastante perdido. Algo perdido porque son calles tan largas que parece que no has llegado nunca al centro. Lo primero que se ve al entrar a Sofía son los típicos edificios, como en todas las ciudades, y cuanto más altos, más grande suele ser esa ciudad. Pero aquí me encontré una sorpresa diferente, pues cuando llegué al centro parecía que todo había cambiado de color, hacia unos tonos muy amarillos. Vamos a ver por qué lo digo. Pues sí, increíblemente las calles están pintadas de color amarillo y no son grises como todas. Les da un tono amarillo pastel muy bonito, que te agrada la vista nada más verlo.
Destaca mucho ver la cantidad de tranvías que existen en Sofía, ya que tiene un sistema que funciona desde el año 1901, con una longitud total de 300 kilómetros de vías que unen la ciudad al completo. El tranvía es un sistema eficiente y puntual que suele usar gran parte de residentes y turistas. Esta es la mezquita Bania Bashi. Bania Bashi significa muchos baños, en referencia a los antiguos manantiales de agua termal que rodean el templo. Es una de las mezquitas más antiguas de Europa y data del año 1576. Ubicado en el centro de la ciudad, este complejo arqueológico incluye restos de la antigua ciudad romana de Serdica, que datan del siglo IV después de Cristo. Sofía es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de 2000 años de historia, influenciada tanto por tracios, romanos y otomanos, que se refleja en sus numerosos monumentos históricos. La ciudad combina arquitectura antigua y moderna, encontrando desde ruinas romanas hasta edificios de la era comunista. La Catedral de Alejandro Nevsky es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad y que no podemos dejar de visitarla a continuación. Sofía tiene una vida urbana dinámica con numerosos restaurantes y bares, pero me faltó una cosa por ver, y es que no encontré nada de música en vivo por sus calles, algo importante si estás visitando una ciudad con tanta animación, pero igual fue que no era el día apropiado para la música. Los habitantes son conocidos por su hospitalidad y amabilidad. La ciudad es un crisol de culturas y tradiciones que la hace muy acogedora para visitar. Un buen paraguas nunca puede faltar en Europa. Estamos en la Catedral Alexander Nevsky. Es una catedral ortodoxa oriental. La Catedral de Alejandro Nevsky en Sofía es una de las catedrales ortodoxas más grandes del mundo. Puede albergar hasta 10.000 personas, siendo un símbolo icónico de la ciudad. Construida en 1882, sus cúpulas doradas son inconfundibles y le dan un aspecto majestuoso. La catedral fue construida en honor a los soldados rusos que murieron durante la guerra que llevó la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano. El interior de la catedral está ricamente decorada con mosaicos que reflejan la tradición del arte bizantino, con representaciones de Cristo y la Virgen María, escenas bíblicas con diseños geométricos florales que complementan las figuras religiosas. Los mosaicos están hechos con teselas de vidrio y piedra de alta calidad, lo que les da un brillo y durabilidad excepcionales. Además, muchos de estos mosaicos fueron creados por artistas rusos y búlgaros, utilizando técnicas que datan de siglos atrás. Llevo 15 minutos buscando por un súper y parece ser que este es el supermercado más grande de toda Sofía. Está dentro de un edificio antiguo. Esta es la primera vez que tengo que aguantar en un hostel una chica secándose el pelo con un secador con tremendo ruido parecido a un tornado. Vamos a dejarle y que se quede guapa para la fiesta.
Está caliente, calentísima. Y hay muchas fuentes de estas. Sofía es conocida por sus numerosas fuentes termales que han sido apreciadas desde la antigüedad. Las aguas termales tienen temperaturas que varían entre los 45 grados hasta 60 grados. Se agrupan en torno a 8 campos con un caudal total de 500 litros por segundo. Agua caliente por la mañana, sí señor. Ayer me colé aquí en este parking para guardar la moto, ya que la barrera no está completa. Entré perfectamente y allá dejé la moto, ya que fuera es un poco inseguro. Me dijo la chica de recepción, estaba un poco peligroso dejar la moto fuera en la calle. Y como no había parking, pregunté en un parking a ver cuánto me cobraba y dijo que estaba completo. Y justamente encontré este y genial, me salió nice. Estos son los avisos que había por todo el hostel para que no tocases nada, pues si no te metían una multa de hasta 10 euros por tocar la tele. Pero al final fue un hostel fenomenal y estaba todo en su sitio. Nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta muy pronto. Chao, chao.